escribí traigo una reflexión que tiene que ver con una investigación que estoy haciendo ahorita. Entonces quiero compartir con ustedes parte de esta reflexión escrita, que es un fragmento, y luego que tengamos una conversación sobre esta, digamos que, provocación, ¿no? Sé perfectamente que estoy hablando con un grupo de expertas y expertos, y justamente por eso elegí esta aproximación, porque en estos momentos a mí me parece que nos hace mucha falta empezar a profundizar en ciertas discusiones y en algunos temas que de pronto los dejamos de lado por la urgencia, ¿no? Por la urgencia de los otros, y además porque evidentemente los panelistas que han tenido, o las presentadoras y presentadores y que tendremos ahorita a lo largo de la tarde, están cubriendo todos los demás aspectos que me parecen fundamentales. Entonces, bueno, pues desde hace años en que comencé a investigar los mecanismos de la violencia y la resiliencia, en particular sobre niñas, niños y jóvenes y mujeres, comprendí que para elaborar análisis socialmente útiles que nos lleven a respuestas diferentes para las preguntas más vitales, debía estar plenamente consciente de la perspectiva desde la que estudio cualquier hecho individual o colectivo. Ese lugar en que nos paramos, al que llamamos perspectiva, es en realidad un estado de ser, pensar y mirar metafórico y concreto a la vez. Porque nuestra perspectiva va cambiando de acuerdo a los avances o retrocesos en nuestro trabajo, como activistas, como periodistas. Por eso cada vez que voy a hacer una investigación, una entrevista o una intervención psicosocial, me pregunto desde dónde la hago. ¿Cuáles son mis propias necesidades, mis preguntas e inquietudes? ¿Cuál es el nivel de desgaste sobre el tema? Miro entonces dónde estoy parada y me cuestiono antes que nada si seré capaz de mirar y escuchar desde fuera del marco preconcebido, o si la violencia estructural no está aniquilando mi esperanza, por lo tanto debilitando mi capacidad de incidir, inspirar y provocar el cambio. Esto me sucede cuando he pasado horas con niñas y niños sobrevivientes de los peores abusos, sometidos al sicariato o a la violación, y también me sucede cuando he pasado horas frente a un pederasta, un tratante de niñas, un narcotraficante dispuesto a someter a sus hijos y a los hijos de otras personas a la esclavitud para la agricultura del narco, que produce drogas ilegales. O cuando entrevisto o estudio a un político dedicado a proteger redes criminales, o un empresario concentrado en blanquear dinero sucio, producto de las violencias más atroces. Pero también me sucede cuando admiro e intento documentar el trabajo de personas como ustedes. Para estudiarlo es importante siempre recordar todo lo que ya sabemos sobre discriminación y violencia. El diagnóstico existe ya, lo sabemos, y lo importante es lo que es socialmente útil es rebasar ese diagnóstico y colocarnos en ese lugar sumamente incómodo de mirarles como personas complejas, no como sujetos buenos y malos. Para estudiar las violencias, creo que necesitamos estudiar los niveles de poder de cada persona y los mecanismos existentes para validar, ejercer o pulverizar ese poder. Y aquí me refiero a poder como la suma de herramientas e instrumentos psicológicos, intelectuales, culturales, emocionales, económicos y sociales para expresar la existencia de cada persona en el mundo. No podemos acompañar a niñas, niños, jóvenes, incluso personas adultas dedicadas a transformar el mundo sin antes entender los niveles de poder que cada quien tiene. También necesitamos comprender y explicar cómo se obtiene, desarrolla, reconoce o destruye el poder de cada quien. Les preguntaría, para comenzar esta reflexión colectiva, si todas y todos los aquí presentes conocemos y entendemos los orígenes y mecanismos del ejercicio de nuestro poder. ¿Cómo utilizamos y reproducimos nuestra fuerza ética a través del ejercicio del poder? ¿O acaso, cómo ejercemos violencia para imponer ideas? Pregunto, lo dejo aquí, si somos un ejemplo de lo que predicamos o respondemos a una pulsión sobre la injusticia, pero sin dedicarnos a trabajar en la congruencia personal que exige el cambio que queremos ver, aunque suene al lugar común. Hemos aprendido del pensamiento científico feminista a cuestionar los marcos teóricos,
porque todo aquello que está enmarcado en ideologías políticas y sociales convencionales no admite un análisis fuera de los límites ideológicos. Me parece que esto es muy importante cuando discutimos leyes y particularmente todo este tema de las leyes para la protección de las niñas, niños y jóvenes y las leyes en general en el país. Cuando no nos admite un análisis fuera de los límites ideológicos, incluso o especialmente de la propia academia y de los medios de comunicación a los que pertenezco y a veces reniego sistemáticamente de ellos. Ambos corresponsables, tanto los medios como la academia, de reproducir conceptos, ideas y nociones que avalan las violencias. Y escribo esto pensando en el tema central de la discusión, cómo reinventamos marcos teóricos. Me parece que es el reto más grande que tenemos frente a nosotros. Aquí quiero proponer, en este espacio de conspiración, que nos atrevamos a salir de todo marco teórico sobre la violencia y nos detengamos primero a reflexionar a fondo sobre el valor de la vida y el significado del poder. Les propongo, o les pido, o les invito, o me invito yo con ustedes, a que pensemos en una discusión que dure mucho tiempo, que elabore ideas y conceptos más profundos de los que la política y la ley proponen y disponen. Una discusión ontológica es indispensable para entender lo que la guerra le ha hecho a este país, lo que los señores de la guerra le hacen a la infancia y a nosotras, a las y los activistas y periodistas que dedicamos nuestra vida a trabajar por los derechos humanos y las libertades civiles. ¿Qué nos está haciendo la guerra? Como personas, como hombres, como mujeres, como madres, como padres, como actores de cambio. ¿Y qué papel estamos jugando en la guerra en México? La filósofa Judith Butler dice que si queremos ampliar las reivindicaciones políticas y sociales respecto a los derechos, a la protección, a la persistencia y la prosperidad, antes tenemos que apoyarnos en una nueva filosofía corporal que implique repensar la precariedad, la vulnerabilidad, la dañabilidad, la independencia, la exposición, el deseo, el trabajo y las reivindicaciones respecto al lenguaje y a la pertenencia social. En este último siglo hemos pasado desde mirar y definir y tratar a los niños y niñas como objetos de control y derecho, es decir, como propiedad privada de la adultocracia, a señalarles poco a poco como merecedores de ser llamados sujetos, y eso lo hemos discutido mucho quienes trabajamos con estos temas. Esta distinción a mí me parece que es muy importante porque las normas y las leyes que estamos intentando desarticular y las que estamos intentando crear se basan en la noción primaria de que las niñas y los niños no tienen ideas propias, cuerpo propio ni voz propia. Ellas y ellos han sido subclasificados también por la racialización y la desigualdad de género. Basta recordar la etimología de la palabra infancia e infantía, sin voz. Intentamos poco a poco erradicar esa palabra de nuestro vocabulario, a veces lo logramos, a veces no. Y justamente porque tiene una carga simbólica brutal, ¿no? Ideológica también, de la que hace muy poco tiempo nos empezamos a percatar. Lo que no se pronuncia no existe, decimos las feministas, pero también lo que reiteradamente se pronuncia y se menciona fortalece esa carga ideológica. Y me parece que este tema de cómo utilizamos el lenguaje y cómo hemos avanzado, particularmente debo decir en México, porque trabajando en otros países con el tema de derechos de niñas, niños y jóvenes, me doy cuenta que en verdad estamos muy avanzados, que las y los activistas hemos avanzado enormemente en el tema, no solamente de la reivindicación y la reconstrucción de los derechos, sino también en la reivindicación y el cuidado que tenemos con el lenguaje y lo que el lenguaje hace en nuestras vidas cotidianas cuando estamos pronunciando las palabras adecuadamente y mencionando lo que debe ser mencionado desde la perspectiva idónea, digamos, por no decir adecuada. En el lugar de la palabra infancia pronunciamos palabras más reivindicativas que nos ayudan a recrear el lenguaje y la identidad de ellas y ellos como sujetos actuantes de su realidad. En ese sentido, les cuento que llevo 6 años trabajando directamente con grupos de niñas, niños y jóvenes, con la curiosidad de escuchar cómo construyen su propia noción identitaria. Más allá de si son o han sido víctimas de violencias, me ha interesado explorar cómo se miran así y entre sí, cómo construyen su discurso frente a lo que claramente perciben como injusto. Algo maravilloso, y quienes
ustedes trabajen directamente en estos temas, estoy segura que lo saben, de las niñas, niños y jóvenes mexicanos, es que no aceptan, ni han asimilado, ni quieren asimilar la noción del Estado policíaco. Es decir, para la mayoría, la justicia como concepto y como ilusión vital significa el buen trato, la alegría compartida, el no hacer ni recibir daños por violencia. La justicia, por suerte para este país, no es vista por ellas y ellos como algo a lo que accedan a través de la actuación policíaca, judicial o legislativa. Yo creo que esta es una clave importante sobre la que tenemos que seguir construyendo y trabajando y fortaleciendo nuestro trabajo como, desde donde quiera que lo hagamos. Yo creo que lo más importante desde mi punto de vista es en el discurso de las niñas, niños y jóvenes aquí en México, es que reconocen sus miedos y saben que es un miedo muy concreto, el gran miedo, digamos, subdividido en miedos específicos. El miedo primario es a no ser reconocidos como seres humanos. Es decir, a ser tratados como animales o como cosas, porque perciben con mayor o menor claridad, dependiendo de las circunstancias, edades, la educación y el entorno, que su vulnerabilidad se basa en la dañabilidad, es decir, en el valor que se le da a la vida de cada una y uno de ellos, dependiendo del estatus en el escalafón social o racial en que están. Esto para mí es esencial, porque para que nosotras, que trabajamos a diario por la justicia y el bienestar humano con todos sus derechos, podamos hacer un trabajo verdaderamente transformativo a largo plazo, me parece que es indispensable que comprendamos lo que niñas y niños ya entienden y que por nuestra formación o deformación, bueno, yo soy bastante más grande que la mayoría de ustedes, pero por lo menos para mi generación que tenemos más de 50 años, para nuestra formación es verdaderamente importante hacerlo transformativo a largo plazo. Es indispensable que comprendamos lo que ellas y ellos entienden y que nosotros, metidos en estos marcos teóricos ya anticuados, hemos olvidado o hemos tergiversado y seguimos tergiversando. Y particularmente debo decir aquí, quienes han entrado en la función pública, es decir, muchos activistas que han estado dentro de las ONGs, digamos, del mundo civil, y de pronto entran a la política o a las fiscalías, etcétera, con las mejores de las intenciones. Una buena mayoría, hasta el momento y por desgracia, regresan no solamente a cómo funciona este sistema y todas sus patologías, sino además regresan a los marcos teóricos anticuados. Cuando en verdad el movimiento de organizaciones civiles mexicanas, particularmente de la Red por los Derechos de la Infancia, y todo el movimiento feminista por los derechos de las mujeres y las niñas, sí están retransformando esto. Es decir, estamos no solamente cuestionando, sino empezando a romper ciertos esquemas y paradigmas, y lo que sucede es que cuando alguien desde fuera, con estas ideas y con estas nociones y este aprendizaje, quiere entrar dentro de este sistema, se topa todo el tiempo con la necesidad de volver a los esquemas convencionales anticuados, e incluso en términos de la construcción de las leyes. Me parece que eso es en lo que nos encontramos ahorita, es como subirse. El otro día pensaba cómo estamos ahorita nosotros que estamos promoviendo no solamente, obviamente, que se implemente adecuadamente el sistema para la protección y los derechos de las niñas, niños y jóvenes, sino también, por ejemplo, la ley de desapariciones forzadas. ¿A qué nos estamos enfrentando? No nos estamos enfrentando solamente, no creo que nos estemos enfrentando a una conspiración de un grupo de políticos que digan, no lo vamos a hacer. Efectivamente, algunos, sin duda. Particularmente ciertos gobernadores en los estados donde ya la narcopolítica ha tomado la plaza, y en especial algunos como Mario Fabio Beltrones, por ejemplo, que quieren seguir controlando el país a través de la guerra, por supuesto, y a través de la injusticia y la impunidad. Pero en general, quienes están en el Congreso de la Unión, quienes están dentro de las fiscalías, de las procuradurías de los estados, intentando cambiar las cosas, se enfrentan a esta pared enorme que tiene que ver con algo que todos y todos sabemos, y es no solamente la necesidad de que las cosas no cambien por parte de algunos actores específicos, sino la imposibilidad de salirse de ese marco teórico. Entonces todavía nuestras instituciones están funcionando como instituciones del siglo pasado, pero nuestras ideas son ideas contemporáneas. Es decir, nosotros estamos reinventando la manera de aproximarnos a todos los temas, la manera de trabajar entre nosotros, la manera de hacer redes,
La manera de reaccionar inmediatamente frente a algo como el decreto que intentaron pasarnos el año pasado con esta espeluznante ley originada en Los Pinos, y que en realidad es una respuesta ridícula al tema de Michoacán, de Mamá Rosa, que volvieron a abrir el refugio y ahí están otra vez los niños y las niñas, y ya nadie está hablando de eso, ya no es escándalo para los medios, ¿no? Pero supuestamente la respuesta de la ley del decreto presidencial tenía que ver con una reacción importantísima de los derechos humanos y la protección de infancia del presidente Peña Nieto, que le iba a encargar a su señora esposa, ¿no? Necesitaba algo en que distraerse la gaviota. Entonces le iban a regalar su ley por la infancia. Y resultó que la tumbamos. Me parece que eso tenemos que celebrarlo. Les quitamos ese decreto infame que nos hubiera regresado al siglo pasado. Lo logramos juntas y juntos, se metieron intelectuales, periodistas, muchísima gente. Pero sin el trabajo que ha hecho la red y que han hecho en todos los estados las y los activistas por los derechos de las niñas y los niños, y por supuesto el liderazgo de Juan Martín, esto no hubiera sucedido. Me parece que esto tenemos que celebrarlo. Hoy yo por lo menos lo celebro cada vez que me acuerdo de por qué me corrieron de la universidad. No, yo creo que sí, tenemos que darnos un aplauso, tenemos que celebrarlo. Yo creo que dentro de todo este tema del que estamos hablando, de como la formación y la tergiversación de un sistema anticuado, no solamente adultocrático, sino más profundamente racista y sexista, en el que estamos intentando infiltrar leyes que se topan, a veces entran y funcionan y a veces se topan con pared, ¿no? Y entonces de pronto, a veces me imagino que es un poco como el muro de los lamentos en Israel, que de repente todos llegan con sus oraciones y las meten en los huequitos, y a algunos se les hace el milagrito y a algunos no. A veces sentimos que nuestras leyes, las leyes que estamos logrando, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la que eventualmente lograremos de desapariciones forzadas, entran así al muro de los milagros, y algunas veces se quedan en lamento y otras se convierten en el milagro de la implementación de una nueva visión, no solamente jurídica, sino también de acción social directa para cambiar las cosas, ¿no? Entonces me parece que esta nueva ley y todo el sistema, poco a poquito, la manera en que lo están haciendo, en la red, unos actúan lindos, bonitos, y otros nos vamos y sacamos el garrote, y entonces ahí todos juntos estamos lográndolo poco a poquito. Y gente que está dentro de las instituciones, que también está haciendo lo que le toca. Bueno, yo creo que a ver, yo quiero proponerles que empecemos a hacer una discusión colectiva, evidentemente no ahorita, pero eventualmente, a partir de la red y a partir de nuestros trabajos en los estados, sobre una noción que ustedes dirán si están o no de acuerdo, que creo que hemos construido un discurso equívoco, que pretende tratar a niñas y niños como personas sintientes y actuantes, pero para protegerles en la desesperación de la guerra, seguimos tratándoles como objetos de protección solamente, ¿no? Entonces, a mí me interesa muchísimo en una reflexión colectiva lograr entender cómo vamos a hacerlo, desde el arte, desde la música, desde la intervención psicosocial, desde lo legal, pero desde todo el trabajo comunitario, cómo vamos a lograr empezar a tratar verdaderamente a los niños y las niñas con esa congruencia que estamos poniendo en nuestros documentos, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestras instituciones, en el académico, en los estudios, en las investigaciones increíbles que están produciendo en México. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde mi punto de vista es una crítica esencial que tenemos que hacernos colectivamente, no solamente activistas, sino también periodistas. Los periodistas no me hacen mucho caso, pero bueno, seguiremos intentándolo. Servidores públicos, académicas, etc. Yo creo que el poder de la guerra, además de debilitar nuestra fortaleza espiritual y emocional, que es muy importante seguirlo diciendo, porque parece poco propio en espacios académicos hablar de esas fortalezas que son las que nos mantienen con un sentido de humanidad y de compasión y de amor y de afecto hacia las y los demás. Además de debilitar nuestra fortaleza espiritual y emocional, radica en solidificar las nociones, de estratificar a las personas como seres cuyas vidas tienen mayor o menor valor dependiendo de las acciones y reacciones. Por ejemplo, algo que todos conocemos muy bien aquí, es el caso de los niños que son llevados como esclavos y entrenados para matar, y que son designados por la autoridad
y los medios y por una buena parte de la sociedad, por desgracia, como niños sicarios, calificados. Así sus vidas carecen de valor y ya las y los expertos en temas de niñez nos han documentado cómo se les trata en las correccionales como seres cuyas vidas carecen de valor. Decía una experta que trabaja en correccionales desde hace 20 años en México, una mujer maravillosa en Guadalajara, que si en México existiera la pena de muerte, ella está segura de que las correccionales en México no existirían porque estaríamos matando a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y me parece que esa es una idea tremenda, pero hay mucho de cierto en ello. La manera en que el Estado les trata, en que los medios colaboran en este trato destructivo, ¿no? Y destructivo y descalificador de la existencia y de la vida y del valor de la vida de ellos y ellas. La guerra nos enseña a reproducir la discriminación, la profundiza porque para persistir en un estado de violencia, de Estado y control policíaco, precisa fortalecer el mensaje y el lenguaje que deshumaniza. De allí que las y los deshumanizados se convierten en caricaturas de la realidad y al perder su calidad de personas cuyas vidas importan y valen, más allá de los actos crueles e inhumanos que cometan, pierden también su capacidad de reconocer la alteridad, de arrepentirse, de percatarse del daño que han causado. Las niñas, niños y jóvenes del continente, y me atrevería a decir del mundo, porque hay que ver lo que dicen estas niñas y niños sirios, palestinos en Crimea, a quienes he entrevistado, por ejemplo, entienden claramente que para cambiar el mundo, su mundo, para darles una oportunidad distinta y recrear los valores y principios que nos rigen, necesitamos primero que nada replantear nuestro sentido de justicia, cuestionar a fondo el marco normativo y legal, que ya lo estamos haciendo claramente, por eso estamos aquí, pero con ello reinventar un nuevo lenguaje de derechos humanos, que en verdad y de fondo integre las vidas, las voces de niñas, niños y jóvenes como personas, ciudadanos, actores y héroes y heroínas de su propia vida. Ahora, dentro de toda la investigación que estoy haciendo sobre el tema de la delincuencia organizada y la guerra, y la política de la delincuencia organizada o los políticos delincuentes, desde la perspectiva y la mirada de las niñas, niños y jóvenes en México, me he topado con cosas increíbles, hablando particularmente de Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero, etcétera, todas las zonas donde hay sembradíos de amapola, por ejemplo, y me ha llevado a pensar, a reflexionar. El Chapo Guzmán, ¿no? Es uno de los más buscados, uno de los criminales más buscados. Hay una exageración, me parece que una exageración brutal en todo esto y los medios son partícipes de esta exageración. Después de Osama Bin Laden es el peor de los peores. Yo dudo mucho que eso sea cierto. Creo que hay varios políticos y líderes de ISIS que son lo peor de lo peor y a ellos los deberíamos estar persiguiendo sin duda con todo el peso de la ley, como dicen estos señores. Y la ley en México todos creen que tiene obesidad mórbida, como si el peso de la ley cayera y la gente verdaderamente caería, y en realidad creo que es el peso de la ley está un poco anoréxico, una cosa así, entonces no tiene ningún efecto, digamos, secundario. Pero estudiando todas estas historias, ¿no? El padre del Chapo trabajaba en la agricultura de la marihuana, ¿no? Desde hace 100 años. La familia suya, muchas de estas familias de toda esta zona de Sinaloa, bueno, el Triángulo Dorado, para que repito nombres de estados, ya trabajaban en ello, ¿no? Ya trabajaban en la marihuana, y no trabajaban en la marihuana por otras razones, sino porque también el Estado lo permitió y porque los militares participaban de todo este tema del narcotráfico, por supuesto, y de la compra de marihuana. Yo recuerdo cuando era niño, ustedes lo recordarán, que decían que mi papá estudió en la escuela militar y decía, mijita, tenía un amigo bien pacheco cuando iba en secundaria y me decía, mijita, en México los marihuanos son los soldados y los albañiles, ¿no? Entonces estaba clarísimo quiénes eran los consumidores de la marihuana en este país y quiénes eran los que sembraban, los que cuidaban los sembradíos desde aquel entonces. Entonces el Chapo Guzmán ahorita tiene un poco más de 60 años y él era un niño de 13 años cuando se empezó a sembrar la amapola en esta zona que ahora conocemos como Triángulo Dorado, y el padre no podía trabajar con la amapola. La mayoría de los adultos no pueden, ustedes sabrán que la amapola es una flor muy muy delicada y se muere fácilmente, y el valor de cada flor es de más de 100,000 pesos para un agricultor de las
drogas lícitas e ilícitas. Tenemos que acordarnos que la amapola se siembra también para producir drogas lícitas que compran las farmacéuticas. Entonces, no toda la amapola que se siembra en la región es del narcotráfico, no es para el narcotráfico y para las adicciones, también es parte de una industria farmacéutica que acaba coludiéndose de una manera muy extraña y de unas leyes intergubernamentales y binacionales que permiten que esto suceda, ¿no? Entonces ahí están todos los elementos de los que no estamos hablando, pero el caso es que el papá del Chapo lo llevaba. Y hay una anécdota tremenda que cuenta la mamá del Chapo. Dice que cuando él era chiquito, su papá lo maltrataba mucho. Era un hombre golpeador, alcohólico, trataba muy mal al hijo, a ella misma y a todos los demás hermanos. Y el único recuerdo que el Chapo tiene de un afecto paterno fue la primera vez que el papá lo tomó de la mano, la única vez en su vida que recuerda que el padre lo tomó de la mano. Cuando tenía 13 años, lo tomó de la mano para llevarlo por la sierra a trabajar con él. El vínculo inicial de este niño sinaloense fue caminar por los terrenos de La Tuna, de Badiraguato, para ir a trabajar con su padre y con sus manitas chiquitas sangrar la amapola para que saliera la miel que luego produce la droga que está causando tantas muertes en el mundo y tantas adicciones. Entonces necesitan manos muy pequeñitas porque si cortan de más la flor, tocan el corazón y la flor se muere. Y esto implica no solamente una pérdida tremenda económica para los cárteles, sino además un castigo terrible para quien mata una flor y un endeudamiento para quien mata la flor. Entonces, lo que vemos ahora, no solamente en México, es un fenómeno que ya documentamos algunos periodistas hace muchos años en Afganistán. Es todos los sembradíos que tienen miles y miles y miles de flores. Tienen a estos niños pequeños con unas navajas en la que antes lo hacían con unas, bueno, en algunos lugares todavía lo hacen con algunas agujas, unas agujas de metal largas, que necesitan mucha precisión para que sangre, pero es más fácil matar la flor. Entonces en México, somos muy ingeniosos, estas Gillette, las navajitas Gillette son las que sirven para cortar la flor. Entonces, yo hago una pregunta que no es gratuita. ¿Se imaginan qué hubiera pasado con el hombre más peligroso del mundo después de Osama Bin Laden? Si alguien hubiera mirado la repercusión de la pobreza en la región y la repercusión de la agricultura dedicada solamente a los narcóticos desde hace 100 años en toda esa región mexicana. ¿Qué hubiera pasado con muchísimos de los niños que se volvieron, que empezaron como esclavos, como soldados esclavos para el terrorismo en Afganistán, en Pakistán, y que de pronto se convirtieron en terroristas adultos y que normalizaron las violencias? A mí me parece que para muchas personas y muchos políticos en particular, cuando discutimos estos temas en ciertos ámbitos políticos, incluso los veo sonreír, así como diciendo, ay, qué tierno, le preocupa la infancia del Chapo, pero sí me preocupa, porque ahorita, mientras estamos aquí reunidos viendo cómo vamos a cambiar no solamente las circunstancias, sino nuestra realidad y la realidad de los futuros niños y niñas, tenemos a cientos de miles de niños y niñas esclavizados en manos de esta gente que encuentra que la economía paralela del país es la del crimen, ¿no? Y un Estado que está negando la realidad sobre este tema. Entonces, cuando hablamos de los derechos de los niños y las niñas, me parece que es importantísimo hablar sobre todos los que ya abordamos y los que seguiremos abordando, ¿no? Y sobre todo este tema de la importancia vital de que el sistema nacional funcione. Sacar a las primeras damas de ahí, ¿no? Que se dedican a lo que les dé la gana. Seguramente muchas de ellas serán muy inteligentes y querrán o ejercer su propia profesión, o abrir un negocito, o regresar a Televisa, no sé, que se ocupen de algo más que meter las narices en espacios que no les interesan y donde hacen muchísimo daño, ¿no? Donde hay un ejercicio de poder muy pequeño. Ella se nos puso nerviosa, está en la pasamida. Se me hace que usted ve las telenovelas. Pero bueno, yo creo que parte de toda esta discusión, además de la importancia de la implementación del sistema, es como en cada estado y en cada región del país tenemos que reforzar un abordaje distinto dependiendo de las necesidades más urgentes.
pero sobre todo, dependiendo del diagnóstico que seamos capaces de hacer sobre el impacto que la guerra tiene en esos espacios particulares, ¿no? En esas comunidades, en esas ciudades o en esos estados completos, ¿no? En esas rutas, por ejemplo, ¿no? Las de los niños y niñas migrantes, ¿qué implicaciones tiene? Ya habló aquí el abogado habló, Santiago Corcuera habló hoy en la mañana, yo no lo escuché por desgracia, me encanta oírlo, me parece un hombre brillante, sobre todo este tema de cómo las desapariciones forzadas tienen necesariamente que ser analizadas también desde una perspectiva, cómo la trata de personas tiene que analizar e integrar el tema de las desapariciones forzadas y viceversa. Entonces, yo creo que necesitamos, además del trabajo que ya estamos haciendo, que yo sé que es mucho, creo que sería muy útil que empezáramos a hacer grupos de reflexión que tengan que ver con estos temas que parecen menores y no lo son. Es decir, no solamente grupos hacia afuera y qué sucede con los niños y las niñas, que eso ya muchos estamos haciendo estas investigaciones y hablando con ellas y ellos, sino también publicando sus voces para entender cómo viven la guerra y el daño que la guerra les hace. Ya algunos expertos por aquí lo están haciendo, pero necesitamos más. Y también la otra es qué nos está pasando a las y los activistas de derechos humanos, qué está pasando con la academia mexicana, cómo nos estamos destartalando emocionalmente a partir no solamente de los grandes esfuerzos que implican trabajar en esto, sino además a partir de esta guerra incesante y que además incrementa, ¿no? Todas sus formas, porque ahí está la guerra muy puntual, abierta, y luego está la otra, ¿no? La de la pobreza, la parálisis intencional y estratégica de la actuación de ciertas instituciones legales. Hace unos días hablaba con una fuente mía de Seiro, un experto en delincuencia organizada, que hace mucho es abogado, entró muy joven en la PGR con la ilusión de cambiar el país, sigue ahí creyendo, lo cual me parece profundamente admirable de su parte. Ha logrado ganar algunos casos importantes y casi todos vinculados con temas de infancia, trata de personas, etc. Y me platicaba el otro día que nunca en su carrera de 15 años, dentro de la propia PGR, había visto tanta insistencia y persistencia por parte de la Presidencia de la República y en particular ahora de la nueva procuradora, de los procuradores anteriores también lo había visto, pero ahora en particular hay un endurecimiento para impedir que los casos lleguen a las manos de quienes deben llegar, ¿no? Es decir, no es nuestra imaginación, la gente allá adentro se está rebelando también. Y otras fuentes magníficas de la Marina y del Ejército mexicano me cuentan lo mismo. Es decir, las propias instituciones están entrando como en guerras o pugnas internas en las que hay una gran división, una profunda división. Hay gente dentro del ejército que quiere que ya se salga el ejército a hacer labores policíacas, pero hay otros que quieren porque quieren ese poder. Y quieren el poder de verdad desde una perspectiva, incluso algunas me dicen, como para apoderarse del país, ¿no? Al estilo de los 70s, de los militares de los 70s. Bueno, y no podemos descalificar que esto pueda suceder o desacreditar o minimizarlo. Y luego en la Marina también tienes equipos de personas que verdaderamente, aunque ustedes no lo crean, se están capacitando en derechos humanos y creen en ellos y están haciendo el intento de involucrarse en la tarea que sí les toca y eximirse de aquellas tareas que no les corresponden. Y gente dentro del Ejército y de la Marina que nos están hablando a las y los periodistas contándonos cómo hay efectivamente un decreto directo para las desapariciones forzadas, ¿no? Entonces no es nuestra imaginación, estamos en medio de una guerra haciendo un trabajo pacífico extraordinario. A mí me parece que eso no se nos puede olvidar. Lo que estamos haciendo, además de la labor concreta como defensores en lo legal, en fin, desde el área en la que estemos, es la resistencia civil pacífica frente a una guerra que parece que no va a terminar pronto. Entonces, ¿cómo mantenemos la salud grupal, la salud personal? No sé si ustedes lo hayan notado ya, pero hay un diagnóstico que se está haciendo en este momento sobre lo que está sucediendo con las y los directores de las organizaciones civiles en México. Esta persecución terrible, violenta, no solamente de las y los periodistas que nos dedicamos a denunciar las violaciones a los derechos humanos, sino también de las y los activistas
es parte de una estrategia, es decir, no es un resultado, no es una cosa casual, no es que al gobernador Duarte se le ocurrió, Duarte de Veracruz o Duarte de Chihuahua, se les ocurrió de repente, ay sí, miren, vayan y persiguen esto o métanle un balazo porque me tiene harto. Es que sí hay una creencia sistemática de estos hombres, de muchos de ellos, para desarticular los movimientos sociales en sus entidades, porque saben no solamente que pueden afectar su manera de ejercer el poder, sino porque están evidenciando que la manera en que ellos, y además recordemos que son una generación, bueno, ponemos el de Veracruz y el de Quintana Roo, son gobernadores muy jóvenes, son una generación muy joven, es una generación muy joven de cínicos, y ellos están dispuestos a hacer lo que sea y a llegar hasta donde sea, contra la prensa y contra las y los defensores de derechos humanos, para lograr su cometido, y su cometido es simplemente desarticular las instituciones de justicia y enriquecerse lo más que puedan, pero además ejercer un poder que nace y que se fortalece a partir del cinismo, ¿no? Entonces, mientras documentamos todo esto y al mismo tiempo estamos documentando las voces y las vivencias y las reflexiones de las niñas y los niños y jóvenes en el país, entendemos que hay muchos diagnósticos paralelos que tenemos que hacer y a los que tenemos que escuchar, que también tienen que ver con diagnosticarnos a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? Diagnosticar hasta dónde seguimos haciendo el trabajo desde la desesperación, hasta dónde empezamos a trabajar desde el enojo, la ira, el resentimiento, y en el momento en que nos damos cuenta de esto y logramos darle la vuelta, nos inspiramos más. A mí me parece que hay un tema muy importante que tiene que ver con uno de los elementos principales de la resiliencia en niñas, niños y personas adultas, es la capacidad sistemática para la compasión y la inocencia, ¿no? Carl Jung, el psicólogo, el alumno que se reveló de Freud, por supuesto, recordarán ustedes que creó toda la teoría de los arquetipos, y Carl Jung, dentro de todos los arquetipos, lo que nos plantea es que vivimos constantemente los seres humanos reproduciendo ciertas actitudes o acciones arquetípicas, ¿no? Es decir, y todos lo hacemos en la luz y en la sombra todo el tiempo, y no habla desde una perspectiva religiosa del cielo y el infierno, sino la luz y la sombra, es decir, desde cuando estamos trabajando. Jung dice, cuando estás activado, cuando tu arquetipo está activado en el alma, estás en un lugar, y cuando está en el ego, estás en otro. Todos estos gobernadores, el propio Peña Nieto, Campa, todos estos están en el ego, están urgidos, necesitados, desesperados por obtener reconocimiento por el poder que tienen, y un poder que es añejo, endurecido, a veces cruel, y que deshumaniza. Para poder mantener su poder, necesitan deshumanizar a los otros, porque si no, vivirían muy arrepentidos todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, cuando Jung plantea los arquetipos, hay uno que a mí me encanta, y es el arquetipo del inocente. Y Jung dice que, contrario a lo que todo el mundo expresa, puede decir, ay, eres un inocente. A mí me han dicho que soy un inocente desde hace 15 años que trabajo contra la pornografía infantil porque es algo que no va a desaparecer, o soy un inocente porque quiero todavía, después de 10 años, meter a la cárcel al gobernador de Puebla y a todos los demás cómplices que tienen la red de trata de personas. Y a mí me encanta que me digan inocente, porque lo que Jung dice que desde el alma, el arquetipo del inocente, el agua inocente, es quien reivindica la vida. El inocente es justamente este niño, niña o persona adulta que es capaz de mirar a los otros y pensar que su vida importa. Y eso es lo que los niños y las niñas que les estaba leyendo me están diciendo por todo el mundo. Creen en la vida de los demás, pero su miedo mayor es a no ser mirados como personas. Y creo que no son los únicos. Todas y todos tenemos ese miedo en México. Y no solamente quienes estamos trabajando por la paz, también lo tienen quienes están ejerciendo la violencia. Y el arquetipo en la sombra, el arquetipo del inocente en la sombra, es el negador. No es una casualidad. Es decir, el que niega la vida, el que niega el derecho de los demás, el que niega los problemas. Entonces, si Jung viviera, y bueno, y pudiéramos llevar al presidente a terapia, estoy segura que en su análisis
Carl Gustav Jung le diría: Señor, usted puede cambiar su camino, pero necesita reflexionar y darse cuenta que todas sus actitudes y sus acciones parten desde los arquetipos en la sombra, desde el ego. Está usted atorado en el ego y ha perdido la noción del valor de la vida humana, no solamente la propia, sino la de los demás e incluso la de la gente que lo rodea. Y es muy difícil porque como no le gusta leer, entonces, pues, tendríamos que mandarle un resumen de los arquetipos. Hay buenos libros de Jung para eso, para hacer ejercicios de nuestras reacciones arquetípicas, en fin. Pero lo que quiero platicar con ustedes es eso, es decir, ¿cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo? ¿Desde dónde las estamos haciendo? Y cada vez que se hace un diagnóstico del que les estaba hablando sobre cómo están actuando las y los directivos de las organizaciones de derechos humanos en México y en los países, pero hablemos de México, lo que es muy notorio es que cada vez se violan más los derechos humanos al interior de las organizaciones. Cada vez más. Cada vez encontramos a más. Yo renuncié definitivamente a pertenecer a un consejo de una ONG muy respetada en México, porque su director decidió hostigar a las mujeres, maltratar al equipo, no respetaba los derechos laborales de su equipo, que está jugándose la vida todos los días por rescatar y proteger a las personas en este país, ¿no? Entonces, las discusiones en el consejo se volvieron algo absolutamente ridículo, que era: tienes que ser congruente. La congruencia no es negociable en esta profesión que tenemos, quienes estamos en esta sala. No es negociable, de ninguna manera. Y yo creo que la única manera de mantener y permanecer en la congruencia es estarnos revisando todos los días, como proponen estos niños y niñas, para saber no solamente si la vida de los otros importa, sino la nuestra importa. Quienes hemos sobrevivido a la tortura sabemos perfectamente que lo que pierdes no son las ganas de vivir. Lo que pierdes es el reconocimiento del valor de tu propia vida. Es lo que hace la tortura con las víctimas. Y cuesta mucho trabajo y mucha terapia salir de ese lugar. Hace unos meses tuve que carearme con uno de los policías que me torturó para llevarme de Cancún a Puebla, y en el careo el primer momento fue durísimo. Evidentemente el policía, sabiendo que lo protegen estas redes, y el exgobernador, en fin, estaba muerto de la risa frente al juez, que el juez estaba horrorizado, mientras reconocía un poco: sí me torturó, pero como dijo la Suprema Corte, no tanto, porque estoy viva. Entonces, mientras yo narraba todo lo que sucedió durante 6 horas, empecé a llorar y a explicar por primera vez frente a mi captor lo que me hizo a detalle, lo que ha sido demostrado y por lo cual tenemos pruebas claras de que fui torturada. Y empiezo a explicarle a él, y había un ejercicio de temor y al mismo tiempo un ejercicio de reivindicación, y me di cuenta que después de 10 años de que esto sucedió, cuando por fin detienen a este hombre, y después de muchos años de terapia, y yo, Lidia Cacho La Fuerza, estoy allí llorando frente a este hombre en un juzgado, adentro de una cárcel, por supuesto, como son los juzgados muy agradables en México. Estoy llorando frente a este hombre y de repente lo veo sonriendo, y me quebré, me puse a llorar, y el juez me pone la mano en el hombro y se detiene esto, hasta un momento, señora Cacho, necesita respirar, tomar agua, tal. Y en el momento en que detenemos esto, hay una psicóloga, tal, me paro, voy al baño, me echo agua en la cara y regreso, y en el momento en que esto sucede, voy caminando por las salas del juzgado hasta llegar a donde estábamos nosotros en el careo, y me doy cuenta que estoy presenciando uno de los primeros juicios orales del nuevo sistema de justicia penal procesal. Hasta ese momento, después de 3 horas de llorar frente a mi torturador, me doy cuenta de que en todas las salitas por las que pasé había familiares de secuestradores, de torturadores, haciendo esto que no estamos mirando en México, que es un proceso de justicia restaurativa. En mi caso, el torturador, por supuesto que no pide perdón, está seguro que va a salir, y esperamos. Ayer la Suprema Corte de Justicia aceptó el amparo que metimos para que no vuelvan a torturar con otro careo, lo cual ya es magnífico, porque esto significa que sentaríamos al presidente para que no se lo hagan a nadie más en este país.
Pero ayer pensaba eso, a veces estamos tan metidos en el problema y en la angustia y en el terror como en narrar la situación y en documentar la situación que está afuera y que está dentro de nosotros, emocional, espiritualmente, que no somos capaces de mirar lo que está a nuestro alrededor. El juez, comparado con todos los jueces que todas y todos nosotros hemos visto actuar en este país y con muchos de los que yo vi actuar para bien y para mal en cientos y cientos de casos que atendimos en el Centro de Atención a Víctimas en Cancún, este juez, desde el primer momento en que yo llegué, y el juez se juntó desde el primer momento en que la señora de la otra sala llegó para enfrentarse con el secuestrador de su hija, los jueces nos trataron como manda el protocolo. Nos pusieron unas psicólogas especializadas que eran mujeres, a las dos que éramos mujeres, había otro señor en otra sala. Nos mandaron un especialista en derechos humanos, estaba un poco aterrado el especialista, pero es normal. Y toda la gente que estaba trabajando en el juzgado estaba intentando reinventar no solamente la manera de hacer un proceso jurídico adecuado, sino también la manera de estar en México. Entonces, claro, cuando volví empecé a verlos y el juez increíblemente amable. Yo la verdad debo confesarles que cínicamente cuando yo llegué me empezó a tratar súper bien y me decía, mire señora, yo quiero aclararle que yo respeto mucho su trabajo, pero yo soy un juez y yo no estoy aquí para que... Yo no la voy a tratar bien porque es usted una periodista famosa, la voy a tratar como se merecen todas las víctimas de este país. Y primero dije, ajá, sí, cómo no, ojalá que yo vea que... Y cuando vi que fue cierto, cuando vi que la señora junto le estaban haciendo lo mismo exactamente, la señora junto se quebró igual, se pararon con ella, le llevaron agua, el juez le llevó una botella de agua a la señora, le llevó Kleenex, de pronto me di cuenta que algo está cambiando. Y nos está costando muchísimo emocionalmente. Hay un costo brutal. Las cicatrices de todas y todos nosotros y de todas las víctimas que acompañamos y hemos acompañado y acompañaremos y de las y los sobrevivientes eventualmente se convierten en banderas de libertad. Me parece que eso es algo que no podemos perder de vista mientras estemos dando esta batalla, mientras próximamente, seguramente como nos acaban de avisar nuestras fuentes, el Congreso de la Unión va a destartalar, desactivar, pulverizar la ley de desapariciones forzadas para que no pase y decir, esta está muy mal, vamos a hacer otra y tardarse un año más. Pero aunque esto suceda, yo comparto estas historias con ustedes y estas reflexiones porque me interesa que no seamos o sigamos siendo víctimas de la guerra. Y que no nos quedemos en un frente o en el otro, eso no funciona, sino que seamos las y los actores que estamos desarticulando la guerra. Lo que estamos haciendo con nuestro trabajo es desarticular la guerra. Yo lo tengo claro desde el primer día que me llevaron a Puebla y que me torturaron y todo lo demás, y todos los años que llevé de juicios y juicios para defenderme de estos sujetos. Yo no soy parte de este sistema. Y todos los días hago algo, por pequeño que parezca y por pequeño que sea, para no ser parte de él. Desde ser amable con toda la gente con la que me atravieso en el país, porque estamos en un país de personas sometidas al estrés postraumático severo de la guerra, ¿no? Desde eso, desde esa cosa tan elemental que parece una tontería y no lo es, hasta tratarme bien a mí misma. Y reconocer o intentar reconocer cada tanto los logros que ha tenido mi trabajo, por pequeños que sean. Si mis libros hacen que una niña o un niño cambie su mirada del mundo o se sienta representada o representado, si hacen que una persona adulta sane algo que vivió en la infancia y que de pronto lee uno de mis libros y viene y se me acerca y me agradece y me dice, yo fui, como me ha pasado muchísimo con hombres adultos sobre todo, que me dicen, gracias a sus libros aprendí que cuando yo fui abusado de niño por mi padre o por mi abuelo, no me lo merecía y que fui una víctima. Y apenas 60, 50 años después lo entendí gracias a haberlo leído. Entonces, no, yo no creo que una persona cambie el mundo, pero sí creo que todas y todos juntos, reconociendo todos los días de nuestra vida el pequeño paso que sí sirvió, el pequeño logro que sí tuvimos,
vamos a seguir con la fuerza para desactivar la guerra. Y yo creo que esa es nuestra primera y más importante tarea, además de todo lo que estamos haciendo, es resistir contra la guerra desde el reconocimiento de nuestro poder personal e intentar todos los días de nuestra vida estar colocados en el alma y no en el ego. Muchas gracias.